y compartir el mensaje de hoy. Para algunas personas para las Navidades casi siempre hay algunas controversias, y hay algunas controversias en cuanto a si se debe festejar Navidad, si se puede o no usar un árbol de Navidad, si se puede o no adornar. Acá yo sé que casi todos nosotros venimos con un background diferente. Yo crecí por 23 años en una iglesia donde no estaba bien festejar Navidad, donde no estaba bien jugar al fútbol, no estaba bien ir al cine, porque como el Salmo dice, no te sentarás en sillas de escarnecedores. Después, más tarde me di cuenta que en la iglesia también hay escarnecedores, entonces tampoco tendría que ir a la iglesia. Pero, la tradición, aún dentro de la iglesia evangélica, es tan abroad, ¿verdad? Con diferentes costumbres, hermanos que vienen de El Salvador, de Centroamérica, de Sudamérica, venimos con diferentes connotaciones de lo que es la liturgia evangélica, qué festejar, qué no festejar. Y hay una falsa información de que Navidad reemplazó una fiesta pagana. Muchos de ustedes la habrán leído, la leen en internet, la ponen porque la ponen, pero ninguno hace una investigación de lo que realmente sucedió en la historia. Yo quiero leerles un poco de una investigación certera de cómo viene el árbol de Navidad. No es algo que esté en la Biblia no dice pongan un árbol de Navidad y adórnenlos con luces, no dice la Biblia eso. Inclusive tampoco la Biblia dice que hay que festejar Navidad, aunque la primera Navidad apareció en la Biblia, cuando los ángeles anunciaron un gozo, algarabía. No podemos negar de que Navidad, el nacimiento, la natividad, el advenimiento del Señor es una realidad. No lo podemos negar. La Biblia dice que el que niega que Jesucristo vino en carne se constituye en anticristo. Así que no podemos decir que no existió la Navidad. La Navidad es una realidad que dividió la historia en un antes y un después de Cristo. Gracias a Dios por eso. Ahora, claro, en esa época, como vamos a ver más adelante, no sé, hoy en día se entendería un poco mejor, ¿no? Si la gente lo tomaría un poquito más, ¿cómo le puedo decir? Más de buena onda. Dice, es madre soltera, ¿verdad? Hoy las madres solteras están de moda. Y como que la gente ahora lo acepta más. Inclusive hay niños, mamás que quedan embarazadas sin tener ningún contacto con un hombre. Inseminación artificial o in vitro, lo que sea. Imagínense, eso ahora lo entendemos. Pero hace 2023 años atrás, cuando Jesucristo nació, no había tanto conocimiento en la ciencia. ¿Y quién se iba a tragar esa información de que una mujer iba a quedar embarazada sin tener la participación de un hombre? Entonces en la Biblia a muchos no se describe todo ese acontecimiento, ni se habla mucho de eso, ¿sí? La anunciación, gloria a Dios, aleluya, amén, pero después ya lo dice, bueno, recuerden ese momento porque era un poco contrario a lo que la gente podía pensar, ¿verdad? Pero sí la Biblia dice que tenemos que recordar la muerte y la resurrección del Señor. Ahora, ¿está mal festejar Navidad? No, en una parte de la Biblia dice que está mal festejar Navidad. Yo le voy a leer un escrito de alguien que investigó esto y dice: poner adornos en estos tiempos para celebrar la Navidad no es adorar a dioses paganos. Yo sé que acá hay hermanos que tienen problema en eso. Dice, hay dos cosas que me gustaría hablar con relación al tema. La Navidad es el nacimiento de Jesús. La palabra Navidad viene del latín nativitas. Significa nacimiento, haciendo referencia al nacimiento de Jesús. De hecho, la primera celebración del nacimiento de Jesús, o la primera Navidad, se llevó a cabo en el año 0, en las cercanías de Belén de Judá. El libro de Lucas, capítulo 2, nos dice que apareció en el cielo una multitud de ángeles celebrando la Navidad. Los primeros que celebraron la Navidad fueron los ángeles, o sea, el nacimiento de Jesús. Luego los pastores visitaron el pesebre y celebraban el nacimiento. Entonces el origen no es pagano. El origen de Navidad no es pagano. La Navidad la anunciaron los ángeles del cielo y estaba dentro de la voluntad y propósito de Dios. Y es celestial porque los ángeles son los primeros en celebrar. Dice, con relación a la fecha, no sabemos exactamente qué día nació Jesús, pero en la iglesia cristiana, Jesús se cree que nació en septiembre más o menos. Pero acá dice, pero la iglesia cristiana ya celebraba el nacimiento de Jesús, escuche bien, en el año 221 después de Cristo. Antes de que inclusive
se comenzara la Iglesia Católica Romana en el siglo IV como organización. La Iglesia Católica Romana no comenzó en Pentecostés, la Iglesia de Jesucristo comenzó en Pentecostés y fueron 4 siglos más tarde que se organiza como institución la Iglesia Católica Romana. Pero ya en el siglo III, en el 221, después de Cristo, según el historiador secular Sexto Julio Africano, porque dice, contrario a lo que se predica en algunas iglesias, la Navidad no reemplazó la fiesta pagana del Dios Sol victorioso que celebraban los romanos. Escuche esto, Marco Aurelio movió la celebración pagana del Dios Sol al 25 de diciembre en el año 270 después de Cristo, o sea 53 años más tarde. No fue la Navidad la que reemplazó la fiesta pagana del Dios invicto, sino que la celebración romana quiso reemplazar la Navidad que ya estaban festejando. ¿Escucharon eso? Y esto es una investigación. Hay gente que entra en YouTube, en Facebook y lee ahí algo que alguien puso, no pone la fuente de donde sacan la información y lo empiezan a repetir. Creen que son muy cristianos por crear controversia en Navidad. Inclusive estaba leyendo ayer un escrito judío, totalmente judío, de judíos convertidos, o sea, que aceptan al Mesías, judíos mesiánicos, cómo paso por paso explican cómo se originó la celebración de Navidad. Pero quiero dejar sentado que la Navidad no es una fiesta pagana. El usar un árbol de Navidad, aquí más abajo le hablo acerca de esta referencia, muchos usan Jeremías capítulo 10 para decir que no hay que adorar al pan, ¿verdad? Porque la gente en el libro de Jeremías dice que cortaba árboles, hacía ídolos y los adoraba. Yo hasta ahorita nunca vi a alguien que se arrodille delante de un árbol de Navidad y lo adore. Es simplemente un símbolo. Y fíjese aquí lo que dice. Se usa Jeremías 10 para decir que el árbol de Navidad es pagano, pero la realidad es que en los días de Jeremías no existían árboles de Navidad, porque todavía no se celebraba la Navidad. Y en segundo lugar, Jeremías se está refiriendo a cortar árboles y hacer ídolos de ellos, es decir, estatuas y adorarlas. Otra referencia del árbol de Navidad, escuche esto, que se conoce fue un árbol de paraíso representado en un drama adornado con manzanas que representaba el árbol de la vida de Génesis capítulo 2, verso 9. A veces se hacen sermones ilustrados, entonces una representación del árbol de la vida de Edén, pusieron un paraíso y lo adornaron con manzanas. Dice, luego le pusieron una estrella arriba que simbolizaba la estrella que guió a los magos de Oriente hasta Judea. Y de la combinación de esos símbolos, ambos de contenido espiritual, nació el árbol de Navidad. La tradición le adjudica a Martín Lutero, en ese siglo XVII, la idea de agregarle luces representando a Jesucristo, la luz del mundo. Y lo que dice aquí me gusta mucho, dice, pueden haber muchas referencias a esto, pero el punto principal es, escuche esto, tener un adorno, o sea, adornar no significa adorar. Es decir, dice, si pongo adorno no significa que estoy adorando a esos adornos. Creo que cada promesa debe actuar de acuerdo a su conciencia cristiana, cada persona. Si tú crees, escucha esto, me gusta mucho, si tú crees que adornar en Navidad es pecado, no lo hagas. Pero tampoco critiques al que está adornando. Porque se crean esas controversias cada vez que llega Navidad. Yo tengo mis jóvenes 59 años y cada Navidad la misma historia. Que se puede, que no se puede. A esa iglesia no va porque pusieron arbolito en Navidad. Están adorando a Dios sin pagar. ¿De dónde sacaron eso? No repitan cosas de las cuales ustedes mismos no investigaron. Ni se dejen llevar por historias que a nadie se le ocurre poner en Facebook o en YouTube. Si usted quiere con propiedad expresar algo que cree y creer en algo y tener una posición, tiene que tener una buena fuente de información y hacer una investigación exhaustiva de lo que usted cree. Pero no crea en lo que otros escriben. Trate de investigarlo por su propia cuenta. Así que si usted tiene un arbolito de Navidad en su casa, qué bueno. Si no tiene porque piensa que es pecado, no lo ponga. Mire, si usted cumple años y festeja su cumpleaños, gloria a Dios. Y si usted cumple años y no le gusta festejarlo, no lo festeje. Pero
no cree controversias cuando llega este tiempo, porque la Iglesia de Jesucristo lo que debería hacer es aprovechar esta estación para anunciar más el mensaje del nacimiento del Señor. Tenemos que ser sabios en ese aspecto y no poner piedra de tropiezo al mensaje, ¿verdad? Yo sé que aquí hay personas que piensan como, yo fui criado, no arbolito de Navidad, no, fútbol no. ¿Se imagina, hermano, yo siendo niño queriendo jugar al fútbol con mis amiguitos y después teniendo que pedirle perdón al Señor porque había pateado la pelota? Y hay grupos, los testigos de Jehová, por ejemplo, no festejan los cumpleaños, no cantan el himno nacional. Y hay un montón de sectas dentro de la iglesia cristiana y costumbres raras, de tradiciones, que no tienen nada que ver con la salvación. Adornar o no adornar en Navidad no tiene nada con la salvación, pero sí con la anunciación de que Jesucristo se hizo carne. Así que si usted tiene luces en su casa, disfrútelas, usted está anunciando la luz de Cristo. Si usted cree que no tiene que usar luces, no la use, pero no critique a los que la usan. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y si alguno necesita esta hojita, se la doy al final del culto. Muy bien. Abra su Biblia en Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. Lucas, capítulo 1, 26 al 38. Y esto fue informacional. No es un regaño, simplemente informacional. Pero sí, a mí no me gusta cuando la gente repite cosas porque la leyó, porque lo puso el otro. Y a veces leo, a mí me gusta entrar a Facebook también a mirar cosas que a veces ponen algunos hermanos y ponen ciertas frases y digo, esa frase no hace sentido, esa frase no demuestra nuestra fe. Simplemente es un dicho bonito, que suena bonito, pero no tiene nada que ver con la fe. Y a veces uno lo pone pensando, oh, cuánta gente va a leer esto que puse. Pero usted piense bien lo que va a poner porque puede afectar la vida de los que lo están leyendo. Muy bien, todos encontraron en Lucas capítulo 1 un texto archiconocido, pero muy lindo. Dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada o comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos comprender, entender, Señor, tu palabra. Te ruego, Dios, que a través de esta consideración de tu palabra nuestra fe aumente, nuestra fidelidad se establezca, nuestro compromiso contigo y con todas las promesas y esperanzas que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estábamos mirando en estos días en los quiénes, los personajes que aparecen en Navidad. La semana pasada hablábamos de Isaías, que 700 años antes de que sucediera, con tanto detalle, él está anunciando dónde iba a nacer, que iba a nacer de una virgen, en qué época iba a nacer. Es algo tremendo cuando uno lee las profecías de Isaías 700 años antes. Y aquí hoy vamos a ver a otros dos personajes, a María y a José, en cuanto a personajes importantes de los quienes de la Navidad, ¿verdad?
Y realmente durante esta serie, de estos días que estamos predicando, lo que queremos es que, así como afectó de una manera positiva y de bendición, hace 2023 años atrás aproximadamente, que fue cuando Jesucristo nació, y la razón por la que digo 2023 es porque Jesucristo se cree que nació en el año 4 antes de Cristo. El calendario gregoriano ha sido afectado en 4 años. En realidad se cuenta 4 años antes del año 0 que nació Jesucristo. Entonces, ahorita deberíamos estar en el año 2023. No deberíamos estar entrando en el 2019. Pero les decía la semana pasada, eso no significa que seamos más viejos, sino que nosotros estamos atrasados. Pero no se atormente por eso. Ahora, es nuestra esperanza que así como hace más de 2000 años atrás trajo bendición al mundo y cambió literalmente la historia, estos personajes de Navidad afectan a nuestra vida en una manera positiva y efectiva. Mirar cómo reacciona María ante la anunciación de los ángeles, ¿verdad? Yo sé que en Navidad hay muchos que son fanáticos que quisieran, como cuando estaba Pastor Paul, que se fue de señor pastor ahí, no sé por dónde, Dakota, no sé, se fue a Michigan, pero él dice que ya en octubre él quería empezar a adornar el arbolito de Navidad. Hay gente que es tan fanática de Navidad que adorna la casa 2 o 3 meses antes de diciembre, ¿verdad? Y hoy lo que vamos a ver precisamente en estos personajes, vamos a ver la fidelidad que ellos tuvieron en la primera Navidad. Hubo una primera Navidad, es obvio, está escrita en las Escrituras, pero para que eso sucediera, hubieron personas que estaban a la expectativa de que sucediera la profecía que estaba escrita. Inclusive, no solamente estaban esperando que sucediera, sino que ellos todos pensaban, ¿y qué si me toca a mí? Había muchas vírgenes en ese momento esperando, ¿qué si yo voy a ser la mamá del Mesías? Y no se explicaba muy bien cómo iba a suceder, porque cómo sería una muchacha virgen soltera que quede embarazada, cómo se vería. Pero cómo Dios organizó todos los detalles para que María esté desposada, o sea, comprometida con José. Y es algo serio el compromiso, porque se le daba 1 año al novio para que preparara una morada, un lugar, y una vez que se comprometían se tenía que casar, no era asunto de que ya me arrepentí. Al año tenía que venir a buscar a la doncella. Yo siempre digo, contrario a lo que hacemos hoy en día, el novio regresaba después de 1 año y la que estaba esperando en la casa era la novia con las doncellas. Hoy en día hacemos todo al revés. Viene la novia y es el novio que está esperando en el altar. Dando con muchas ganas de cambiar eso en las próximas bodas, porque se le presta más atención a la novia que al novio, y yo no estoy de acuerdo. Al novio lo hace traer calladito y sin música mientras por la puertita del costado. Y ahí con una cara de miedo total está esperando el novio en el altar. Nadie le para bola, como dicen los mexicanos. Pero cuando viene la novia todos se ponen de pie, la marcha inicial, aplauso. Y eso no es bíblico. Ustedes que son tan bíblicos, se casaron así. En la Biblia es la novia la que está esperando al novio. Y la algarabía comienza cuando el novio está entrando. Muchos se van a querer casar otra vez, con la misma, pero van a entrar otra vez. Bueno, por aquí lo vemos entonces, ¿no? La historia de José, de María, y la palabra fidelidad, a mí me resalta mucho aquí en estos acontecimientos, la fidelidad de las personas que esperan una promesa. ¿Cuántos de ustedes habrán leído las promesas que tenemos de parte del Señor como iglesia? Pero muchos como que pierden la paciencia. Cuando una persona es fiel, lo primero que aprende es esperar, a tener paciencia. Es constante. Una persona que es fiel espera, una persona que es fiel cree, una persona que es fiel permanece, una persona que es fiel es paciente, es leal, es constante, está firme. Uno se da cuenta rapidito si usted tiene fe o no. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solamente porque creo, sino porque cuando yo creo, entonces soy fiel. Cuando yo creo, entonces tengo el deseo de esperar. Tengo paciencia, sé que en algún momento se va a dar aquello por lo cual yo soy fiel y estoy esperando.
Hay gente que es fiel hasta que ora 2 o 3 meses y si Dios no le contestó, se va. No le ora más. El Señor no le responde. Pero para poder agradar a Dios tenemos que tener un montón de hechos, de actitudes que realmente hacen que agrademos a Dios. No basta solamente con creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe no solamente habla de creer, sino de fidelidad, de permanecer. Alguien que cree permanece, alguien que cree y es fiel, no le duele venir a la iglesia. Alguien que cree y es fiel, no dice, 40 semanas de discipulado, no es mucho. Tengo que ir a la escuela dominical también, eso no es para mí, ya suficiente con el mensaje. Una persona que no es fiel no puede agradar a Dios. Para poder agradar a Dios y tener hechos y actitudes que agraden a Dios, tengo que creer. Cuando hay una persona en la iglesia que no es constante, que es inconstante en su camino, no se quiere involucrar en algún ministerio, no quiere comprometerse, esa persona no tiene fe, por lo tanto no puede agradar a Dios. ¿Uno cómo le agrada a Dios? Si uno cree en el Señor, uno espera, uno es paciente, soporta un montón de cosas, de pruebas, de luchas que vengan, porque uno sabe en quién ha creído. Entonces uno permanece, la fe hace que uno permanezca firme. Y aquí tenemos a una María que ella creía que el Mesías iba a venir. Y cuando ella tiene ese encontronazo tremendo, ¿se imagina usted tener en el vientre al creador del universo? Porque muchos, no, la iglesia tradicional dice que María es la madre de Dios. En cierta manera, claro, se tuvo a Jesucristo en su vientre, sí, podríamos llamarla que es la madre de Dios. Pero en realidad, ¿quién la creó a María? Dios es el padre de María. Pero acá vemos a una mujer que, simple, se cree que tenía unos 15 años esa muchacha, y que de repente tenga una aparición del ángel, porque la fidelidad requiere un corazón lleno de fe. Leíamos que al 6º mes el ángel Gabriel se le envía desde el cielo por Dios a la ciudad de Galilea de Nazaret. Ella ya estaba desposada, hasta en esos pequeños detalles el Señor se fijó en el tiempo correcto. La Biblia dice cuando se cumplió el kairos de Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es que Dios envió a su Hijo. Yo no sé si usted alguna vez, y creo que muchos de ustedes aquí en California han experimentado los últimos 2 grandes terremotos que hubieron. No es un tiempo para reírse. Uno quisiera detener la tierra, pero no se detiene. No sé cuántos de ustedes habrán pasado por un huracán, un tornado, donde realmente usted sintió miedo. Pero yo pienso que cuando ese ángel se le aparece a María, porque no era que los ángeles se le aparecían todos los días a la gente. Yo no sé cómo usted reaccionaría si un ángel se le aparece a usted en algún momento. Algunos se arrollarían delante del ángel para adorarlo y el ángel diría, no me adores porque soy un siervo igual que tú, como sucedió en otras instancias en la Biblia. Que otros quizás saldrían corriendo, espantados, se asustarían si un ángel se le apareciera. Pero aparentemente María tuvo ese temor. Al ver al ángel que se le aparece, le envuelve a la persona un temor tremendo, porque es una aparición sobrenatural. Pero fíjese que la fidelidad de María comenzó por la fe. Ella estaba esperando al Mesías. Ellos sabían que en algún momento se iba a cumplir lo que había sido prometido. Miren, a veces en la iglesia cristiana experimentamos eso. Sabemos que si nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, la gente se va a convertir. Sabemos que si oramos por milagros, los milagros van a suceder. Pero cuando suceden, como que nos asombramos, decimos, ¡ah, se convirtió! ¿Y qué esperábamos? Y eso es lo que tiene que suceder. Se sanó. Cuando eso debería ser lo más normal dentro del pueblo evangélico. Nosotros tenemos que creer que los milagros es el idioma del reino, que la salvación es el idioma del reino, y que eso debería suceder constantemente. Ahora, para fines de marzo, principios de abril, vamos a estar organizando con un grupo de estudiantes una campaña evangelística aquí que va a ser de evangelización y milagros. Y vamos a salir por las calles recolectando entrevistas de
¿Cuál es el milagro por el cual usted está orando, pidiendo? ¿Qué es lo que usted necesita y que es imposible para usted que lo tenga? Bueno, venga tales días a nuestra campaña evangelística, a la primera asamblea de Dios. Yo creo que aquí se van a hacer filas de gente que van a querer entrar. Y vamos a crear una expectativa de milagro y de respuesta del Señor, que yo creo que nunca antes en estos últimos años hemos tenido una bendición como va a venir sobre esta iglesia. Pero todos vamos a tener que participar, invitar a la gente, hablarles de que Dios todavía sigue haciendo milagros. Él es el mismo, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, dice la Biblia. Así que aquí vemos que las intervenciones sobrenaturales ocurren cuando uno tiene fe, cuando uno cree. Y fue la fidelidad de María que comenzó con su fe. Vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios. Si a usted le cuesta mucho venir a la iglesia una vez por semana, le cuesta mucho orar, leer la Biblia, le cuesta mucho comprometerse en un ministerio, quiere decir que no tiene fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no va a poder agradar a Dios, no va a poder ser comprometido, asistir a la iglesia, servir a algún ministerio cuando no tiene fe. Si usted realmente tiene fe y trabaja en su fe y se planta en lo que dice la palabra del Señor, entonces usted es movido por la fe. Es lo que yo a veces digo, nosotros no le adoramos al Señor y no le servimos para ver si algún día llegamos a ser salvos. Es porque hemos creído en el Señor y somos salvos que le servimos en agradecimiento. Y le servimos porque nos dio vida eterna, perdón. Imagínense eso. Habernos dado una oportunidad más. ¿Cuáles son las claves para construir un fundamento de fe? Elegir escuchar. Pedirle al Señor que nos haga sensibles a su voz. Número 2, confiar, que es lo que hizo María. Y elegir obedecer. Hay personas que escuchan, pero no confían y no obedecen. Entonces no ven las bendiciones de Dios. Para poder ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, confiar en la voz de Dios, en lo que Dios me está diciendo y someternos en obediencia al Señor. ¿Cuántos quieren recibir todas las bendiciones de Dios? Escuche la voz del Señor, confíe en el Señor y sométase en obediencia al Señor. De esa manera vamos a estar siendo receptores de bendición. Otro personaje que también es un personaje de fe fue José, aquel hombre que estaba comprometido en casarse con María. Y fíjese que José fue quien cuidó al más grande de los bienes de Navidad. Si a usted le dirían, ¿sabe qué, hermano? Usted va a ser el padrastro del Hijo de Dios. ¿Cómo se sentiría usted? Usted diría, ¿qué le voy a enseñar? Si Él es el creador del mundo. Él es la palabra, Él es la sabiduría. ¿Qué le voy a enseñar? Sin embargo, José, aunque no entendía mucho esa intervención sobrenatural que iba a haber en su vida, él mostró un corazón lleno de desinterés, un corazón lleno de fidelidad a la promesa de Dios. Fíjese que aunque uno no entienda cómo Dios va a cumplir su promesa, uno tiene que creer. Cuando el ángel le dice a María que iba a quedar embarazada, imagínense un momento, yo no conozco a... Me imagino esa conversación. No te preocupes, si el ángel se lo explica como si nada. Oh, el Espíritu Santo va a venir, te va a hacer sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y yo creo que no lo entendió en su totalidad María, porque eso nunca había pasado en la historia. Era la primera vez. En este próximo año de aceleración yo creo que van a pasar cosas sobrenaturales en sus vidas, en su familia, que usted todavía no tiene ninguna explicación ni ninguna cosa lógica para que algo sobrenatural suceda, pero simplemente ponga su fe en el Señor, su confianza en el Señor y su obediencia al servicio del Señor. Entonces Dios se va a manifestar de unas maneras sobrenaturales en sus peticiones, en lo que usted está esperando por mucho tiempo, en su ministerio, en su familia. Cosas que parecen imposibles. A lo mejor usted, esposa, dice, mi esposo jamás se va a convertir. Y de repente Dios va a acelerar ese proceso, va a cerrar todas las puertas y va a dejar solo una puerta abierta que se llama Jesús. Y es posible que un día de esto lo vea a su esposo al lado suyo orando al Señor, en la iglesia orando al Señor, a sus hijos. Mire, comience usted a oír la voz de Dios,
las promesas de Dios, confía en el Señor, obedézcale al Señor y va a tener manifestaciones sobrenaturales como le pasó a María y como le pasó a José. Si usted recuerda la historia de Mateo capítulo 1, María le dice a José que está embarazada, pero no por su propia cuenta. ¿Se imagina cuando le dice a su prometido, José, te tengo que contar algo? Lo hicieron muy bien el otro día Nancy y Gerardo. A Gerardo le salió muy natural. Cuando ella le tengo que contar algo, que estoy embarazada. Y José le dijo como le dijo el chinito al piano, no te creo. Imagínense que su novia le diga, estoy embarazada, y que un ángel me dijo, un ángel, que esto ahorita me estás inventando. Imagínense, pero el Espíritu Santo le explica bien que el Espíritu Santo va a venir y te va a hacer sombra. Y no significa que el Espíritu Santo iba a tener relaciones sexuales con María, porque en el cielo son asexuales, no tienen sexo. Lo que iba a hacer el Espíritu Santo es poner un embrión en el vientre de María. Y le hace una aclaración tremenda. Le dice, el santo ser que nacerá. Porque muchos dicen, oh, bueno, pero si tenía el embrión, la sangre de María, pecaminosa, iba a pasar a la sangre de su Hijo Jesús divino. Entonces, por eso muchos dicen que Jesucristo tuvo que bautizarse y arrepentirse y descender hasta los infiernos cuando estaba en la tumba. Y hay toda una creencia falsificada de toda esa proposición. Pero toda esa creencia falsificada, esa proposición de que Jesucristo tuvo que bautizarse para arrepentimiento de sus pecados con Juan y de que tuvo que descender en esos 3 días que estuvo en la tumba hasta los infiernos, eso se cae al suelo cuando uno se recuerda la anunciación del ángel. El ángel le dijo, el santo ser que nacerá. Ese embrión iba a santificar a María, no al revés. ¿Cuántos se acuerdan de esa mujer del flujo de sangre cuando ella decía, si tocare el borde de su vestido, de su talit, yo seré sana? De acuerdo a Levítico, si una mujer que tenía flujo de sangre tocaba a otra persona, lo hacía inmundo. Pero fíjese, ese mismo embrión que santificó a María, cuando esa mujer, que por 18 años había padecido el flujo de sangre, toca los flecos del vestido del Señor, del talit del Señor, es el Señor el que la sana. Ella no lo infecta a él, sino que virtud sanadora sale del Señor. Miren qué tremendo cuando uno tiene un encuentro con el Señor. A veces uno dice, es lo que hoy decía la hermana en el poema, ¿en qué pesebre te voy a dejar entrar? A lo mejor mi pesebre está sucio y desordenado. No le voy a decir a usted que levante la mano si su corazón está sucio y desordenado. Lo que sí puedo decirle es que si usted recibe a Jesucristo en su corazón, el Señor lo limpia. El Señor lo hace nuevo. Porque Él tiene el poder, Él es santo ser. Y cuando ese santo ser tiene contacto con nosotros, nos santifica. No importa lo sinvergüenza que usted sea. No levante la mano. Mateo 1, 20, 24, fíjese que dice que José decidió dejarla en secreto para no avergonzarla, ni tampoco para que la maten a pedrada. Pero en Mateo 1, 20, 24 dice, pero después de considerar esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María a tu casa como tu esposa, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es, ella dará a luz a un hijo y tú debes darle el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para cumplir lo que el Señor había dicho a través del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjese, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen. Y esto era algo que ya estaba profetizado, lo dije el domingo pasado, ahí en Génesis capítulo 3, verso 15. Fíjese lo que dice el capítulo 3 del Bereshit, del primer libro de la Biblia, al principio. Capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Y decíamos la semana pasada, y para aquellos que no estuvieron, que nosotros sepamos por naturaleza, la simiente la pone el varón, no la mujer, para que haya un bebé. Pero aquí en Génesis 3:15 dice que saldría simiente de la mujer. Y se cumple en María cuando María queda embarazada sin la intervención de un hombre. El nacimiento de Jesucristo no tuvo intervención de la simiente del hombre, sino que fue obra puramente del Espíritu Santo. Y una mujer que nunca había recibido simiente de varón tiene al Hijo de Dios. Mire que es sobrenatural, que es eso. Algo que ahora mismo, si uno piensa lógicamente, es algo ilógico, algo que no podría suceder ni siquiera hoy, ¿verdad? A menos por otros medios médicos. Pero de esta manera, que el Espíritu Santo venga y ponga un embrión en el seno de María, es algo realmente sobrenatural. ¿Por qué sucedió eso sobrenatural? Porque María creía en la promesa, creía que ella podía ser parte de esa bendición, se sometió al Señor: hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Fíjese lo que toma que Dios intervenga sobrenaturalmente en nuestra vida. A veces le pedimos al Señor cosas sobrenaturales, pero a nuestros términos, que sea a tal fecha y como yo lo quiero. Pero si usted quiere que Dios intervenga sobrenatural en su vida, sobrenaturalmente, usted tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, esperar que de alguna manera extraordinaria surja algo en su vida, sabiendo que las promesas de Dios se van a cumplir. Yo esta mañana estaba hablando y estaba diciendo: Señor, yo sé que vas a cumplir tu propósito en mi vida. Yo no sé lo que me depara el futuro. No sé cuántos años más voy a vivir. Me gustaría vivir 250 años más. Así conozco más que Víctor Bill y Barstow. Pero imagínense, sería bueno tener muchos años para conocer este planeta tan lindo, conocer más gente, no sé, hacer tanto ministerio, alcanzar a la gente que no conoce al Señor. Pero yo lo que sí estoy seguro que el Señor no me va a llevar hasta que Él cumpla su propósito en mi vida. Usted tiene que tener esa seguridad, que Dios va a usar todos los medios necesarios para cumplir el propósito eterno que Dios tiene en su vida. Dice que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a casa como su esposa. Hermano, yo no sé si usted fuese José, ¿cómo actuaría? Tuvo una anunciación de parte del ángel para decirle lo que tiene María en su vientre del Espíritu Santo, así que confía. Pero siempre hay un don de sospecha, ¿verdad? Y voy a criar a este hijo que no es mío. Dicen que es el Hijo de Dios. Pero yo ahora voy a tener que ser el padrastro, criarlo, amarlo, alimentarlo. ¿Se imagina qué chambita que le dieron a José? Vas a criar al Hijo de Dios, lo vas a alimentar, le vas a enseñar las Escrituras. A punto tal que dice que cuando Jesucristo a los 12 años estaba en el templo, a los 12 años los judíos varones celebran el Bar Mitzvah. Se supone que a los 12 años tienen que saber la Torá y ya son hombrecitos a los 12 años. Hoy hay algunos hombrecitos que tienen 40 y todavía no son hombrecitos. Para los 12 años ya se supone que le hacen una gran fiesta porque pasa a ser mayor de edad. Y puede leer en público por primera vez la Torá. A los 12 años, en eso consiste. Ahora a los 12 años va a poder leer la Torá en público. Eso es una bendición, ¿verdad? Algo muy bueno para ellos. Ahora fíjense que cuando se les queda Jesús ahí hablando con los doctores de la ley, y José, el padrastro, le dice: ¿por qué hiciste esto a tu padre? ¿Sabes lo que le contesta Jesús? Es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cómo lo habrá tomado José? Tú no eres mi padre. Uno no piensa en esos detalles. Pero ¿sabe qué? José no dice en ninguna parte que José lo tomó mal. José tenía desinterés, estaba cero de egocentrismo, porque él sabía desde el principio que él estaba criando al Hijo de Dios. Imagínense qué lindo es. Así que lo vemos aquí a este José que toma esa decisión de... También él podría haberle dicho: bueno, tú no eres mi hijo.
en el momento de la adolescencia, cuando Jesucristo se le pondría al tú por tú, porque Jesucristo sí que se podía poner al tú por tú, porque él sabía. ¿Quién le podría refutar algún principio al que era la palabra? Si Jesucristo hubiese querido, le hubiese dicho, no, wait a minute, José, I have to teach you something. Yo te tengo que enseñar algo. Sin embargo, José pasó por todo eso. No dice en qué momento José falleció. No lo registra la Biblia. Imagínense. No lo resalta tan importante la Biblia como para poner la fecha en que José murió, pero es obvio que Jesucristo, por ser el mayor, luego él siguió trabajando en el trabajo que hacía con su papá para sostener a la familia. José pudo haber pensado que le iba a enseñar a este Jesús si él es la palabra. Pero a veces pensamos que lo que nosotros hacemos no es importante. Y esto me quiero detener un poco. Aquí en la iglesia hay hermanos que hacen diversos ministerios, algunos más obvios que otros. Otros sirven una vez por semana, una vez por mes. Y a lo mejor piensa que no es importante el trabajo que usted está haciendo. Quizá usted no está involucrado en un ministerio visible, pero usted está orando, está clamando al Señor en su casa, por la iglesia, por los hermanos, por los ministerios. Y esto es algo interesante, que el Señor tiene en cuenta el trabajo que usted hace. Nunca piense que usted lo que está haciendo es insignificante. Imagínese el trabajo que le tocó a José. El trabajo que le tocó a María, bueno, fue muy significante. El de José fue ser padrastro de Jesús. Sin embargo, él hubiese podido haber pensado que no es muy significante lo que yo hago, pero gracias a que ellos tomaron la responsabilidad de escuchar la voz de Dios, de obedecer y de confiar en la manera que el Señor iba a hacer las cosas, que cambiaron literalmente la historia. Gracias a María y a José, que tomaron la responsabilidad de criar al Hijo de Dios, usted y yo, 2000 años más tarde, estamos aquí hablando acerca de esa historia. Gracias a la responsabilidad que dos personas tomaron. Imagínese lo que usted puede hacer para las generaciones futuras. El otro día puse algo que puso el pastor Ben Alonso. Mostraban a un león y atrás lo seguía su cachorrito. Y en el escrito decía, pensé en darme por vencido, pero me di cuenta que alguien seguía mis pasos. Y ahí muestran al león y al cachorrito atrás siguiendo. Imagínense, quizá usted se quiere dar por vencido, a lo mejor piensa lo que yo estoy haciendo no es significante, pero déjeme decirle que para el Señor, todas las piezas de un rompecabezas son importantes. Y que un rompecabezas no se termina de armar hasta que se pone la última pieza, y a veces es una pieza muy chiquitita. Quizá cada uno de nosotros somos parte de ese gran rompecabezas de la voluntad de Dios. Nunca piense que lo que usted hace es insignificante, pero sí trate de que eso quizá insignificante que usted cree que es, usted lo hace con fidelidad, con fe, con constancia, con compromiso. ¿Qué es lo que queremos dejar dicho en esta mañana aquí? Que así como María y José, aunque no entendían the whole picture, cómo las cosas iban a suceder, pero sabían que había una promesa. Nosotros tenemos promesa de parte del Señor. No sabemos cómo va a suceder, cómo Él nos va a usar para su gloria, pero tenemos que estar dispuestos a someternos al Señor, a ser obedientes al Señor y a través de la fe poder nosotros agradarle a Él. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros queremos agradarle a Dios, en todo lo que hacemos, pensamos, trabajamos, servimos, nos comprometemos, pero primero tenemos que edificar nuestra fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por la primera Navidad. Quizá haya alguien aquí que diga, no, yo no celebro Navidad. Bueno, pero celebro la primera porque los ángeles la celebraron. Señor, gracias por ese primer día que tú viniste, que trajiste luz a la oscuridad. Y gracias porque después de más de 2000 años estamos recordándote que viniste y que hiciste un cambio en la historia. Y agradecer también a Jesús por María, por José. A veces uno no piensa en esos personajes bíblicos,
Yo creo que cuando estemos en el cielo, voy a empezar desde el principio. A todos los que están en el Antiguo Testamento, acercarme y agradecerte. Quiero agradecerte, Abraham, por tu fe. Quiero agradecerte por haber estado dispuesto a dar tu hijo en sacrificio, por obediencia al Señor. Si no fuese por la fe que tuviste en ese momento, yo no estaría aquí. ¿A cuánto le vamos a agradecer al Señor? ¿Y cuántos se le van a acercar a usted? ¿Sabe que hay gente que lo está observando a usted? Aún en los momentos que usted se quiere dar por vencido o por vencida, hay gente que lo está mirando, lo está observando. ¿Cómo va a reaccionar en ese problema, en esa dificultad? Trate usted de ser ejemplo. No digo que no vamos a tener momentos de que vamos a querer colgar la toalla, tirar los guantes, pero sí vamos a tener la oportunidad de ser ejemplo para los que nos están siguiendo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en primer lugar por tu venida a esta tierra, por tu aparición sobrenatural, inentendible, inexplicable. Señor, aún con los avances de la ciencia hoy en día, no se puede explicar la intervención divina de tu Espíritu Santo en el cuerpo de María. Queremos agradecerte por María, que ella se sometió a tu voluntad. Escuchó tu voz y aunque no entendía claramente lo que iba a suceder, ella dijo: he aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Señor, en esta mañana, la primera asamblea de Dios de Victorville, Ministerio Hispano, te decimos una cosa: no entendemos todo lo que tú quieres hacer con nosotros, pero queremos que sea hecha tu voluntad. Que sea hecha tu voluntad de nuestro ministerio, que sea hecha tu voluntad de nuestra vida, que sea hecha tu voluntad de nuestra familia, que sea hecha tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Aunque María y José no entendieron todo lo que iba a suceder, tu voluntad se hizo. Y después de más de 2000 años, nosotros estamos en este lugar, de este planeta, adorándote, bendiciéndote, recordando aquel advenimiento sobrenatural, donde los ángeles te anunciaron, los ángeles glorificaron, los pastores se regocijaron, hasta las estrellas tuvieron que moverse. Señor, gracias, gracias por haber nacido en nuestra vida. Y te ruego, Dios, que en estos días en que la mayor cantidad de gente alrededor del mundo está recordando tu nacimiento, nosotros quitemos de nuestra mente la tradición, la religiosidad, Señor, y cualquier cosa que nos impida anunciar tu nombre. Señor, nosotros confesamos que tú viniste en carne, confesamos que tú naciste de la Virgen María, confesamos que tú creciste en conocimiento, confesamos que tú moriste en la cruz, confesamos que tú resucitaste al tercer día, confesamos que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Señor, y tomamos la decisión de anunciarte y de compartir este Evangelio del Reino con aquellos que no te conocen. Yo te pido, Dios, que bendigas a cada familia representada en este lugar. Antes de despedirnos, me gustaría preguntar si hay alguna persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. Quizá usted se enteró de la historia de Navidad, de ese Jesucristo histórico, pero nunca abrió su corazón. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No, este es el momento que si usted no tiene a Jesús en su corazón, simplemente cree en Dios, pero no confesó que Jesús es su Señor, es su Salvador, me gustaría que donde usted está levante su mano indicándome que hoy usted quiere recibir a Jesús como el Salvador de su vida. ¿Habrá alguien en la congregación que levantando la mano me indique: yo hoy quiero aceptar a Jesús como mi Señor, mi Salvador, el perdonador de mis pecados, el Salvador, el sanador? ¿Habrá alguien? Creo que todos somos creyentes. Dele gracias al Señor antes de despedirnos. Padre, gracias porque somos salvos a través de tu sangre. Gracias, Señor, por haber venido a esta tierra, por haber enviado un mensaje sobrenatural de salvación y por ser tú el único camino al Padre. Gracias porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Y gracias porque a través de tu perfecto sacrificio
nos has dado entrada a la presencia del Altísimo. Señor, te ruego que esta semana que ya ha comenzado sea una semana de bendiciones, una semana donde nuestros oídos puedan afinarse a tu voz, que tomemos la decisión de confiar más en ti como lo hizo María y José, que aunque no entendamos las maneras que tú haces las cosas, sepamos que tus promesas son reales sobre nosotros y que de alguna manera tú las vas a cumplir, Señor. Descansamos en esperanza y te pedimos, Señor, que nuestra fe crezca para que con las actitudes de nuestra vida podamos agradarte más a ti. Cerramos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén. Trate de saludar a la mayor cantidad de gente posible. Que pase una muy feliz Navidad. Dios le bendiga mucho y les esperamos el domingo otra vez a las 10 de la mañana.